Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos. Aló. Sí, estamos ya. Buenas tardes, amigos, siempre con la verdad. Radio Moderna, Radio Papá, hoy día programa número 50. 50 ediciones que tiene Siempre con la Verdad, y hoy 22 de enero del 2018 estamos aquí como todos los días lunes de 4:30 a 5:30 tocando temas de resaltante actualidad, tanto en la vida política como social y diríamos hoy día también hasta religiosa, ¿no? Aunque esto de la visita del Papa, hoy día ha llorado Lima porque el Papa se fue ayer, ha llovido como nunca y suponemos que pues vendrá tal vez un calor más insoportable del que hemos sostenido en estos últimos días justo cuando llegó el Papa. Ayer ha sido infernal, más de 1 millón de personas que ha estado en Surco ha soportado estoicamente esta espera y esta misa, porque la misa era... Bueno, después de tantos años, más de 30 años, que un papa no venía a visitarnos. Juan Pablo II estuvo 2 veces por aquí. Estuvimos con Juan Pablo II las 2 veces, primero en el Hipódromo Monterrico, después en San Miguel, justamente en la Avenida La Marina, sobre lo que hoy día es. Y había en ese tiempo también Plaza San Miguel, pero hoy día ya pues está mucho más modernizado. Y hoy, ayer hemos estado en hemos recorrido varios lugares donde el Papa estuvo, tanto en la Nunciatura Apostólica como en el centro de Lima, como también en Surco, como millones de personas, y como debería ser, porque más allá de la posición religiosa, de la fe que uno tenga, de la iglesia que uno, o la religión que uno profese, creo que en este caso el Papa Francisco, como representaba también Juan Pablo II, más allá de la religión que profesen, es una persona que trasciende no solamente a lo religioso, sino también a lo social, también a lo político, y el día de ayer lo hemos sentido así. Creemos que es así, comparado inclusive con otras realidades como Chile, ¿no? Aunque por otros motivos, pues también en Chile no fue tan bienvenido como acá, pero hemos demostrado pues que Perú sigue siendo un país religiosamente católico, aunque no necesariamente hay ahí una discrepancia, y quiero también aplicarla, ¿no? El problema de la iglesia, como estamento, como organización, como institución, está bastante venida menos, y el mismo Papa lo ha dicho. Ayer habló de la unidad de la iglesia, ¿no? Les habló a los obispos, le habló de la unidad de la iglesia también a las monjas aquí en la iglesia de las Nazarenas, ¿no? O sea, hay problemas de unidad en la iglesia, así como hay problemas de unidad en todas partes, en todas las organizaciones del país, en la política, en lo social, en nuestras familias inclusive. Y ayer el Papa se ha referido a eso. La iglesia no es ajena a esta realidad, porque la iglesia está constituida por personas, por seres humanos como nosotros. Entonces aquí se cuecen habas como en todas partes, como en otras religiones, como en otras iglesias también. O sea, no digamos que acá la Iglesia Católica es la única que tiene problemas. Por ejemplo, este tema que hoy día se está resaltando de la pederastía. Y la Iglesia Católica tiene y ha tenido históricamente miles de problemas. La Iglesia Católica no es el único problema en la historia. Por ejemplo, antes hablábamos de la Guerra Santa. Antes los papas se enfundaban como generales y salían a pelear territorios, salían a pelear países, estados, gobernaban así. Después vino el tema de la Santa Inquisición, por ejemplo, que acá hemos sufrido, el Perú ha sufrido la Santa Inquisición. Entonces también ha sido un lastre que felizmente con el tiempo fue reconocido como errado por parte de la iglesia, pero ya después, cuando hemos estado pues en tiempos modernos, viendo la historia hacia atrás, se decía, bueno, sí, la iglesia se equivocó en esto, ha pedido muchas veces perdón los papas correspondientes, han pedido perdón por 1000 cosas que han pasado, por ¿cómo le llaman esto? Cuando excomulgaban algunos cristianos, ¿no? Algunas personas que se decían cristianas, católicas, y porque tenían una posición, ¿no? Muchos de ellos a lo mejor, no me acuerdo cómo se llamaba este señor, que la tierra fue plana, él decía que la tierra es redonda. Y bueno, el tema está en que posiciones así hacía que excomulguen a la gente. Y hoy día se pide perdón. Supongo que esto de la pederastía en algún momento va a tener que atenderse
de la forma mucho más fuerte de lo que hoy se está viendo, y la historia irá, y los papas en futuro pedirán también perdón por todo esto que está pasando. Pero repito, son instituciones constituidas por seres humanos, y que la fe mueve montañas, la esperanza también de que nos humanicemos más, porque en realidad el mensaje que yo quiero recoger hoy del Papa, ha dicho muchas cosas ayer y durante su visita tanto a Madre de Dios como a Trujillo, ha dicho varias cosas, ¿no?, que quiero resaltar. Por ejemplo, el tema de la tierra de la esperanza, ¿no?, sigue siendo es el mensaje para los jóvenes, porque en general los jóvenes son el futuro, son, si bien es cierto, el presente, pero se entiende que son el futuro los que van a sostener a las familias. Y si no tenemos esperanza, y si no tenemos jóvenes con esperanza, no tenemos absolutamente nada, ¿no? Que vivamos la realidad sin Photoshop. Efectivamente, muchos nos maquillamos, mucho queremos somos hipócritas, ¿no? Entonces nuestra sociedad está basada en virtud de esas lamentables posiciones, ¿no?, como él la llama, ¿no? No ha querido decirnos hipócritas, pero al decirnos que vivimos prácticamente photoshopeando todas nuestras actividades, es porque estamos actuando de manera hipócrita, y creo que eso, más allá de la religión, es una realidad, sea de uno de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo. No hay excusa para ninguna persona que quiera vivir verdaderamente con humanidad. Que somos una tierra ensantada, yo diría hasta ensartada, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cómo estamos? Y él lo ha dicho, ha mencionado a los presidentes que están presos, a los que están perseguidos, a los que estuvieron presos y a los que están por caer. No se salvó ninguno. O sea, acá no ha dado, puntada sin hilo, porque ha dado verdaderamente, ha comenzado a ensartar a esos personajes que han sido presidentes, y no puede ser pues que se diga, como él mismo lo ha dicho, que después de ser presidente aquí vayan a terminar presos. Entonces, si bien es cierto, por un lado somos una tierra de santos, hemos tenido 5 santos, que ayer también los veneró, pero también tenemos otros ensartos, ¿no? Porque tenemos esos ensartes que esperemos pues prontamente paguen sus culpas, porque también no es solamente decir, acá la paz sea con todos, y que todos no hablemos de política, que nos unamos en virtud. Sí, debemos unirnos, pero el que comete un pecado se confiesa, hace su penitencia para luego entrar en el reino de Dios. Esa es más o menos la filosofía que manejamos. El que comete un delito tiene que ser procesado, pedir también las disculpas del caso, ¿no?, el perdón para que la sociedad lo perdone, pero también tiene que pagar su penitencia, que será con la cárcel o la pena correspondiente. Esto es así, porque si no, no estaríamos pues en la tierra, estaríamos siempre en el reino de los cielos, y allí sí, solamente el rezar el Ave María, el Padre Nuestro, es suficiente, pero acá en la tierra tenemos que cumplir con las normas para todos. Eso y es increíble, ¿no? Los que han detenido, los de socios o consocios de Odebrecht, que aprovecharon la coyuntura del Papa, todo el mundo estábamos en modo papal, y a la hora de los loros salieron pues por la puerta chica, ¿no? Se han escapado prácticamente con la ayuda del Poder Judicial. Eso es negativo. Y para terminar esta rapidísima exposición, nuevamente el tema de Figari, ¿no? El Papa, si bien es cierto, ha pedido que procesen, que continúen con los procesos abiertos, ¿no?, contra este señor y otros 3 dirigentes del sodalicio, pero lamentablemente pues Figari sigue siendo protegido, sigue siendo una persona protegida por el Vaticano, está en Italia, está en Roma, y no sé, el Papa tal vez debió ser un poco más osado, y si bien es cierto la unidad está aquí en juego, y debió ser un poco más audaz, y tal vez irse contra mucha presión que debe tener dentro de la Iglesia, porque el Papa, si bien es cierto, representa a la Iglesia, hay toda una curia papal, toda una organización pues que dirige esta Iglesia. Seguramente habrán presiones políticas, posiciones. ¿Qué cosa estará pasando allí? Incluso Juan Pablo I, cuando vino el tema de la corrupción por el tema del Banco del Vaticano, recordaremos, ¿no? Hubo hasta un libro donde se anunciaba pues que este señor había sido asesinado para evitar pues tanta información y que la Iglesia se caiga, porque iban a revelar a estos señores, ¿no? A quienes eran los de la corrupción del Vaticano.
que no solamente eran los funcionarios, sino eran algunos miembros de la curia. Entonces, fue esto que no debería pasar. Entonces, seguramente estará presionado, qué sé yo, pero, bueno, a lo mejor el Papa hubiera sido audaz en ese sentido y decir, bueno, entrego a Figari, procesenlo y que le caiga la sanción que le corresponde. Para no esperar lo que pasa en Chile. En Chile no ha habido la recepción que ha habido acá. ¿Por qué? Porque justamente se ha dejado que estos temas de pederastía no se han procesado, se han encubierto, y hoy día pues los chilenos tienen más animadversión contra la Iglesia Católica que los peruanos, que recién, bueno, no recién, pero sí en estos últimos tiempos, recién se ha revelado esta situación que ha pasado con Figari y en general con el sodalicio, y no sabemos qué otras grupos religiosos dentro de la Iglesia Católica puedan existir. Creo que esa es la única peca o mancha negra, digamos, de toda esta visita del Papa, que en realidad me ha parecido positiva en términos generales, no solamente en el aspecto político, sino también fundamentalmente en el aspecto social. Para este tema, porque hoy día quiero ser modo Papa y terminarlo así, vamos a tener después de la pausa a mi invitado, el señor Beto Ampuero. Él es empresario, dirigente vecinal, es dirigente político también, militante del PPC. El PPC es el Partido Popular Cristiano. Y tiene siempre el PPC una posición bastante, digamos, conservadora, por decir un término, respecto de esta posición de la Iglesia en muchas cosas. Entonces hoy día vamos a conversar con él y vamos a tener también una conversación telefónica con Roberto Rodríguez Rabanal, quien es decano del Colegio de Sociólogos, quien también tiene una posición respecto de esta visita del Papa, qué ha significado para los peruanos, cuál es la connotación política, histórica, social, cultural, diría yo, de la visita del Papa Francisco acá a tierras peruanas. Y bueno, vamos a la pausa y retornamos con Beto Ampuero, que ya está en la cabina. Bueno, continuamos aquí en Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá. Estamos aquí en la cabina con Beto Ampuero. Beto Ampuero es empresario, dirigente vecinal antiguo de Breña, pero ahí está invitado acá justamente por su calidad de dirigente político, militante del PPC, secretario actualmente del distrito de Breña, del Partido Popular Cristiano. Buenas tardes, Beto, muchas gracias por tu presencia. Y quería, pues, antes de tocar algunos temas de índole político propiamente dicho, ¿qué te ha parecido la visita del Papa? ¿Cuál es la connotación que tú consideras de la visita del Papa para los peruanos? Más aún ahora que ya no está, porque cuando todos estábamos prácticamente en modo papá. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Moderna, Radio Papá. Saludarte primero por tus 50 programas. Es interesante hacer un análisis de la visita del Papa. Es cierto que hemos estado unos días prácticamente cargando la cruz de la fe. Era muy necesaria esta visita en un país donde, como lo ha dicho el Papa con claridad, ¿no? La política está enferma, ¿no? Tenemos una política que en realidad pues adolece de corrupción por todos lados. Como dicen, el barco está que hace agua. La política está que se hunde hace rato. Entonces creo que es necesario que hagamos no solamente una reflexión en los temas que ha tocado el Papa, de manera de reflexión, digamos, de estos índices que él ha querido plasmar dentro de su mensaje, ¿no? Porque dice, ¿qué pasa con el Perú? O sea, ¿qué pasa con los presidentes? O sea, todos están yendo presos, ¿no? Entonces, nadie se ha escapado de la crítica, del mensaje, pero creo que somos un país estrictamente cristiano, pluricultural, ¿no? Pero que en realidad nos deja un mensaje de esperanza. Creo que era necesario la visita del Papa. Mucha gente lo ha acompañado en esta marcha de fe. Y me parece, digamos, que hay que recoger las cosas que en realidad han sonado y han plasmado un mensaje directo hacia el corazón. Ese mensaje donde dicen que debemos dejar de ser hipócritas
que debemos develar, ¿no? Que debemos quitarnos la careta para decir realmente las cosas que están pasando, ¿no? Que no nos callemos, que denunciemos los abusos, los atropellos. Basta ya de esas cosas. De repente sí, has hecho un análisis muy profundo sobre este tema de sodalicio, sí, es cierto. En Chile son obviamente mucho más radicales y se ha notado la ausencia, obviamente, de la población católica, con mucha pena, ¿no? Pero el Perú ha ratificado su fe y pues, como tú lo has dicho, ha sido un domingo con una misa espectacular, donde han tenido que esperar frente a un calor sofocante, pero como lo decías hoy, Lima amaneció prácticamente derramando algunas lágrimas justamente por la partida de él, ¿no? Ujú, sí, efectivamente. Ahora, estaba leyendo hoy en el Comercio la palabra que dejó el Papa Francisco bajo el análisis y hace un cuestionario pues a 3 personas, Enrique Castillo, Ricardo Fernández, Virginia Rosas, y nos dice, entre tantas preguntas, ¿cree que la visita del Papa Francisco influirá en la situación política del país? La mayoría responde, o los 3 responden no, que no va a generar más cambios. ¿Tú consideras que sí? No, yo no creo que haya cambios, ¿no? O sea, lo que creo es que tú como político, o sea, tú perteneces a un partido político, bueno, que dentro de tu mismo partido... Nosotros también, ratificamos nuestra condición de fe como cristianos. claro, o sea, pero ¿no? me refiero a la manera de actuar de los políticos, porque ahorita todos están en el gana-gana, vienen unas elecciones, seguramente están pugnando, por eso te decía inclusive que tu partido te lo señalaba como ejemplo, no porque sea el PPC, sino como ejemplo de un partido de los que hay en el Perú, que donde hay disputas de todo tipo. Entonces esta búsqueda de conciliación, de unidad, va a generar algo positivo en el PPC y generará también entre la población. Yo creo que hay que mirarlo más allá. La política lamentablemente está plagada no solamente de una expectativa de personas con vocación de servicio, sino también está plagada por oportunistas. Y hay que decirlo con toda claridad. No nos podemos engañar. O sea, lamentablemente aquellos quienes de pronto venimos trabajando, no solamente somos presa de un ataque furtivo de gente que en realidad maneja intereses personales. La política ha dejado de ser ese puente, ese camino hacia la comunidad que en realidad el servidor público que hace este trabajo de trayectoria debería hacer para lo que efectivamente ha sido elegido, para con ese poder brindar un servicio a la comunidad, transformar la comunidad en la medida de lo que la comunidad demanda. Pero la política se ha convertido en eso, en un negocio, en una situación de demanda mercantilista. A ver, toma, ¿qué me das? Y eso es lo que hoy en realidad pues arrastra, ¿no?, muchas localidades. O sea, no podemos, y claro, y si hablamos a nivel macro, se ve mayor. O sea, tú has visto últimamente que los gobiernos regionales han caído muchos presidentes y ahorita están presos. Y te das cuenta que en realidad, pues sí, pues lo que ha dicho el Papa es cierto, la política está enferma. Y él ha mencionado solamente presidentes, no ha mencionado que de los 25, 26 regiones, tenemos creo que 15 o 17 presidentes presos o cuestionados, denunciados. Alcaldes, de los casi 2.000 alcaldes que hay, el 50% también está en las mismas condiciones y otros que seguramente van a seguir el mismo camino. Y entonces, ¿qué esperamos? O sea, ¿cuál es el mensaje que se puede recoger de aquí del Papa después que ha habido la reunión en Palacio con todos los dirigentes de diferentes partidos, con entre comillas líderes pues, ¿no?, del que hoy tenemos en el Perú? Yo creo, Robert, en ese contexto, creo que hay mucho por hacer. Hay que recobrar la credibilidad, hay que trabajar en ello, hay que profundizar cuáles son las líneas que en realidad están de alguna otra manera caminando de manera vertical y no en el correcto camino. Creo que debemos hacer un análisis profundo para saber realmente qué es lo que en realidad demanda la política nacional hoy. Uh-huh. Hoy ha salido una nueva ley de partidos políticos que en realidad lo que busca es un poco moderar este tema de procesos eleccionarios internos, ¿no? Antes de pasar permíteme hacerte un corte aquí. Tengo en línea a Roberto Rodríguez Rabanal. Tengo en línea. A ver. Ya,
Vamos a recuperar la comunicación con Roberto Rodríguez Rabanal, decano del Colegio de Sociólogos, con el cual también queremos conversar de este tema, como sociólogo que es, cuál es su posición, su punto de vista respecto de la visita del Papa, cuál es la connotación que justamente tú lo estás mencionando. Efectivamente, o sea, cuando dice, pues, ¿qué le pasa al Perú? Que cuando sale un presidente, va a ir preso. Ese es un mensaje que no solamente va contra el presidente. Tenemos ya en línea a Roberto Rodríguez Rabanal. Roberto, buenas tardes. Aquí en Siempre con la Verdad. Buenas tardes, acá. ¿Cómo está? Roberto Rodríguez Rabanal, decano del Colegio de Sociólogos. Hemos querido comunicarnos contigo para preguntarte, pues, ¿no? ¿Cuál es la connotación que consideras tú para el Perú respecto de la visita del Papa? ¿Qué va a pasar a partir de hoy día, ¿no? Que ya el Papa ya no está en Perú, que toda esta unidad que hemos vivido, esta situación de fe para los católicos y para los no católicos, porque muchos no católicos también han estado presentes allí, consideran que la visita del Papa ha significado algo y ha generado la esperanza de un cambio aquí en este país tan desunido y con tantos problemas que tenemos. ¿Qué opinas tú, estimado Roberto? Bueno, lo primero, se trata de un hecho social, un hecho, digamos, de masas, un fenómeno de masas, la amplia convocatoria que realizó el Papa Francisco, y como bien señalas, no circunscrito a quienes son católicos. La convocatoria ha ido más allá. Yo puedo testimoniar de personas que tanto en Trujillo como en Puerto Maldonado, aquí en Lima, no siendo católicos, han estado presentes. Y una primera conclusión es que queda muy claro que el Perú, a pesar de sus dificultades, a pesar de la corrupción, a pesar de la inseguridad ciudadana, a pesar de que económicamente dependemos en la práctica de actividades extractivas mineras, esto ha revelado que el Perú tiene fe, tiene esperanza y busca salir adelante. El primer gran mensaje es ese, es el mensaje de fe, y cuando hablamos de fe es en el sentido más amplio. La fe no se limita a un tema de la religión. Uno tiene fe en ideales, tiene en valores, tiene fe en Dios, hay distintas expresiones. Y la segunda conclusión, mirando hacia adelante, es que esto va a poner a prueba a la clase política. Creo que no pudo ser más directo el Papa Francisco cuando habló de los presidentes, los que han sido los presidentes en el Perú, ¿no? Entonces, el mensaje es muy claro. Si la clase política no está a la altura de las circunstancias, simple y llanamente la fe, esa esperanza masiva de los pueblos del Perú, se puede ir transformando en una indignación creciente cada día, ¿no? Además de que el Papa ha dado mensajes, por ejemplo, en la Amazonía, dijo algo más o menos así, que la Amazonía es la reserva de la biodiversidad, pero que también es una reserva cultural que debe preservarse ante los nuevos colonialismos. Y eso tiene que ver con la tala de los bosques, tiene que ver con la depredación, la caza furtiva, en fin. Y por otro lado también ha señalado que el modelo económico que se está siguiendo lo ha calificado de caduco y que requiere un tema más profundamente social y humano. Entonces, las dos conclusiones es de la visita: un pueblo lleno de esperanza, de fe, que le ha exteriorizado a más no poder, y un hacia adelante que esa fe, si no es digamos, respondida en términos de decisiones, el gobierno, el Congreso, en fin, los grupos de las grandes empresas, simple y llanamente puede haber una transformación de esa esperanza en indignación, y bueno, ahí se puede presentar una nueva situación difícil. O sea, no le echemos la culpa al pueblo, no le echemos la culpa a la ciudadanía, está en manos de quienes toman las decisiones hacer lo correcto. Si han escuchado y han entendido y han interiorizado el mensaje del Papa, debería haber cambios significativos. Si simplemente han ido para la foto o para el paseo, ¿no? Por un lado no va a pasar nada a favor del pueblo, pero sí puede pasar bastante en contra de quienes toman decisiones. Hoy en El Comercio salió, como comentaba en breve, 3 puntos de vista de 3 personas que han sido entrevistadas, y respecto de, ¿cree que la visita del Papa Francisco influirá en la situación política del país?
Ninguno de los 3 personajes entrevistados responde positivamente. Uno dice que fue un momento de reflexión y alegría, pero no modificará nada la situación política. El otro, el cambio de la situación política del país no depende del mensaje del Papa, pero podría influir. Y finalmente, la visita del Papa no generará cambios en la situación política del país ni en la Iglesia. A propósito que no solamente hubo un mensaje o una llamada de atención a los políticos como gobernantes del país, sino también a los miembros del clero, ¿no? Del clero peruano, de la iglesia peruana, donde aparentemente hay problemas por falta de unidad también. Bueno, empiezo por lo último. Hizo una alusión, un llamado a los obispos a que trabajen unidos, ¿no? Sí. Y eso está muy claro, ¿no? Una cosa es la conferencia episcopal, que es la institución representativa de la Iglesia Católica Peruana, y otra cosa es el Arzobispado de Lima, que asume funciones y da opiniones mucho más allá del consenso dentro de la máxima instancia de la Iglesia Católica. Pero yendo al fondo y a lo principal de la pregunta, sí he leído las 3 opiniones. El análisis que hacen tiene que ver con la constatación del descrédito, de la falta de confianza en quienes tienen la rienda del país. En este caso, el gobierno, pero por otro lado también quienes tienen un rol fundamental en el Congreso de la República. Ahora bien, esos análisis creo que no profundizan respecto al tema social y humano de la población que va a ir ahí, porque ¿qué cosas nos dicen ellos? No va a pasar nada, y al decir no va a pasar nada se refieren a las decisiones que puedan tomar los gobernantes, y el pueblo se va a olvidar fácilmente del mensaje del Papa Francisco. Yo creo que no. Ha calado hondo y uno no puede ponerse en el balcón, aludiendo a lo que también señaló el Papa, señalando de que, bueno, finalmente no interesa lo que diga la gente. No es un acto mecánico, en el sentido de que el Papa dijo A y se tiene que hacer A. Lo que sucede es que lo que ha planteado el Papa ha ido a contracorriente de lo que se viene ejerciendo en la gestión gubernamental, poder ejecutivo, gobierno central, pero también en el Congreso. Entonces yo ahí planteo una alerta, insisto, si es que esta expectativa manifestada por la esperanza, por la fe de millones de personas no es canalizada en términos de decisiones adecuadas en el plano de por ejemplo en el caso de la Amazonía, ¿no?, de la protección de los bosques, de que se respete a las comunidades nativas, que se respete el mecanismo de la consulta previa, que las grandes empresas petroleras no vayan a hacer lo que quieren y cada vez hay un derrame y no pasa nada, que quieran aniquilar la cultura amazónica. Eso sería terrible. Y en el caso de las ciudades, lo ocurrido en Trujillo es bastante claro, ¿no? Trujillo es uno de los lugares donde hay mayor inseguridad ciudadana, y evidentemente ha habido un espíritu crítico de la población a lo que se está haciendo. Y la alusión tan directa del Papa a los temas de corrupción en las altas esferas que involucra de una u otra manera a expresidentes, además yo percibí, dijo expresidentes, el presidente de la República estaba presente, pero aludía a los expresidentes cuando terminan su mandato. Exacto. Que alguien podría inferir que por extensión hay uno que podría seguir, ¿no? Entonces, este punto me parece clave porque y la gente ha asentido, no es que ha sido indiferente. Entonces, este punto hay que verlo con mucho cuidado. Si nos atenemos al tipo de decisiones que están tomándose, evidentemente uno sería pesimista, ¿no? Has resumido bien todo lo positivo. ¿Qué le faltó? ¿Le faltó algo al mensaje del Papa en estos 4 días casi que estuvo en Perú? Yo creo que le faltó lo que ha dicho recién, lo que ha dicho horas después, ya en el avión, en el regreso a Roma, cuando se refirió al caso del sodalicio, ¿no? Evidentemente días antes Sodalicio es una institución vinculada al catolicismo, conservadora, dogmática, prima hermana del Opus Dei, donde se ha comprobado abusos sexuales, y su ex principal conductor, Luis Figari, está fuera,
y hay un tema judicial pendiente con él. El otro, que era el número 2, que querían beatificarlo, se descubrió que había sido uno de los grandes abusadores sexuales, y eso no permitió que prosperara esa iniciativa. Creo que, a mi modo de ver, debió decirlo en el Perú en algún momento. Bueno, no lo hizo, lo ha hecho horas después. Porque comparado con Chile, en Chile ha habido cierta posición pues radical de la gente, y no ha ido a muchas de sus convocatorias, ¿no es cierto? Estamos esperando que el Perú se vuelva en esa posición radical contra la Iglesia Católica, cuando, como ayer o como anteayer, pudo el Papa expresarlo. ¿No crees que ha perdido una oportunidad importante? En ese aspecto sí, ¿no? Pero por eso desde el comienzo he distinguido dos aspectos. Una cosa es la fe, que va mucho más allá de lo religioso, tiene que ver con ideales, tiene que ver con valores de justicia, solidaridad, trabajo. La esperanza, que es algo que tiene que ver con las características históricas de nuestro pueblo. Y otra cosa es la institución representativa de la Iglesia Católica, del catolicismo, que es la Iglesia. Sí, así es. Y evidentemente en la Iglesia Católica hay una crisis de legitimidad. Mucha gente se ha alejado diciendo, bueno, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia Católica por este tipo de personas que la conducen. Yo he escuchado, por ejemplo, conozco a varias personas, me dicen, mientras el arzobispo de Lima, el señor Cipriani, siga ahí, yo no vuelvo a la iglesia. Lo he escuchado de muchas personas. Y el arzobispo de Lima no es alguien que una la iglesia, sino que al contrario, ¿no? Entonces, creo que la propia Conferencia Episcopal Peruana, en su próxima reunión, tendrá que evaluar, sacar un pronunciamiento y adoptar las acciones pertinentes, ¿no? En su labor pastoral, pero también en la labor social humana, que es donde ha puesto énfasis el Papa Francisco, ¿no? Y creo que el tema del sodalicio es un tema de agenda pendiente que debe retomarse, porque es un tema de justicia, ¿no? Okay, Se ha abusado del poder en nombre de la religión y de Dios, y eso es terrible, ¿no? Ok, Roberto, muchas gracias. Creo que ha sido muy, muy importante tu participación en Siempre con la Verdad, porque ha sido claro, tanto no solamente en el tema de la fe, sino también el tema de la esperanza y el tema religioso y político, que son dos ámbitos que unen, en este caso, a una misma persona como es el Papa Francisco. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias por comunicación. Muy agradecido. Hasta la próxima. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí, Siempre con la Verdad, con Beto Ampuero en la radio. Continuamos aquí, Radio Moderna, Radio Papá, Siempre con la Verdad. Estamos con Beto Ampuero y estábamos conversando, luego de la intervención telefónica de Roberto Rodríguez Rabanal, decano del Colegio de Sociólogos, sobre el tema de la visita del Papa y su connotación no solamente en la vida política, sino fundamentalmente en la vida social, vida cultural, diría yo, del país, porque somos un país católico, mayoritariamente católico. Sin embargo, como lo dijo pues el decano del Colegio de Sociólogos, hay una diferencia, ¿no?, entre lo que es la representación de la fe o la transmisión de fe que ha manifestado Francisco, con la representación estrictamente institucional de la Iglesia Católica. Para terminar sobre este tema, Beto, ¿alguna reflexión? No, yo creo que ha sido bastante claro, ¿no? Él ha hecho énfasis justamente de que quienes hoy están en el poder no están haciendo las cosas bien, ¿no? Creo que bajo ese contexto hay que tener muchísimo cuidado con la población. Lo ha hecho clarísimamente. Hay muchos que han ido ayer, cristianos, no cristianos, católicos y no católicos, católicos y no católicos, evangélicos, han ido de muchos credos, y creo que ahí hay una responsabilidad que, como dicen, recoge la Iglesia, pero que creo que quienes deben recoger más este tema de recuperar la credibilidad son las instancias quienes nos gobiernan, ¿no? Ellos, el poder legislativo, ejecutivo, son los indicados a no cometer más errores, ¿no? Porque en realidad sí, pues, se puede vivir una especie de bomba de tiempo si en realidad no tomamos las recomendaciones adecuadamente y a tiempo, ¿no? Ahora, tú como político, tú no eres necesariamente un político en el aspecto partidario propiamente dicho, sino es un político vecinal, una persona que ha estado muy comprometida con
con tu distrito, con Breña, ¿no es cierto? De bastante tiempo. Ahora ya perteneces a un partido, tiene una dirección, pero más allá del partido, tú tienes una responsabilidad política con tus vecinos. ¿Cómo ves Breña? Bueno, a ver, uno cuando transita las calles, cuando conversa con los vecinos, recoge lo que mucha gente a diario te repite. No creen en los políticos. Entonces, si no creen, ¿por qué estás bregando en esa línea? Y no creen en los... ¿Cómo haces para cambiarlo? Pero hay que explicarles. Hay que explicarles que una cosa es la improvisación y otra cosa es la formación. Aquel que tiene formación lleva no solamente una doctrina, no solamente lleva una forma de hacer política, sino también asume una responsabilidad. Y creo que, por eso decía hace un momento el sociólogo, creo que hay una gran responsabilidad social en recuperar la credibilidad. O sea, hay que tomar buenas decisiones, hacer que las cosas realmente que se comprometen, que se prometen o que se dicen que se van a hacer, se hagan realmente. No engañemos más a la población. Por eso cuando tú caminas en el distrito hay mucha gente, y te debe pasar a ti en San Miguel, mucha gente que dice estoy cansado de aquellos que hacen politiquería barata, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una vez que los eliges se olvidan de la agenda política, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar la credibilidad frente al hartazgo? Esa es la digamos, la mayor preocupación que recogemos. Ahora, es cierto, tampoco puedes dejar de reconocer que frente a esta medida de un poco limitar la participación de los independientes, no ha liberado un poco la participación de los partidos. Creo que hay como 16 o 18 agrupaciones que van a participar en este proceso electoral. Entonces, en las próximas elecciones. En las próximas elecciones en octubre. Entonces, sí. Yo no sé en qué ha mejorado la medida. Bueno, la medida trata pues de ajustar algunas cosas como para poder acabar con el oportunismo, pero en realidad, no sé, yo lo que creo es que... ¿Qué crees que le falta a los partidos políticos más allá de si sea PPC en general? O sea, ¿qué cosa es lo que falta? Mucho se dice, y lo digo yo también, ¿no? Una democracia verdaderamente es democracia cuando tiene sólidos partidos políticos. Pero para que tenga sólidos partidos políticos tenemos que tener democracia interna de los partidos políticos. Entonces lo que falta acá en el Perú, de todas las organizaciones, que sean verdaderos partidos, o sea, que no sea solamente el cliché partido porque la ley los nombra así, sino porque se ejecute verdadera democracia interna y no lo hay. ¿Crees que eso Pero es un punto principal? Ahí hay un tema que en la praxis nos dice todas las cosas contrarias. En el último Congreso de diciembre lo he venido sosteniendo, que justo bajo el puente se ha transcurrido mucha sangre. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos sido prácticamente los defensores de los procesos de elección interna democrática, de las fiestas democráticas, nos hemos visto que en realidad cuando compiten, o sea, una competencia que debería ser una verdadera celebración de la democracia, una participación plena de los derechos ciudadanos, políticos, pero en realidad, ¿qué sucede cuando el adversario pierde? Se convierte en tu peor enemigo. No solamente se olvida de que es militante y tiene una obligación con el partido, que debería ser, como siempre lo dijo el doctor Lucho Bedoya, tras la decisión, la unidad, pero en realidad eso a veces no se cumple. Y yo lo he sostenido en el último congreso, justamente... Y no solamente no se ha cumplido en el PPC, creo que eso pasa en todos los partidos. Pasa en todos los partidos políticos. Es una cuestión de norma, es una cuestión de cultura, es una cuestión... Esa respuesta después de esta pausa. Ok. Continuamos aquí en el programa número 50, edición 50 de Siempre con la Verdad, Radio Moderna, Radio Papá, y estamos conversando con Beto Ampuero, que además de dirigente vecinal, es dirigente político, militante del PPC, es un precandidato a la alcaldía de Breña. Y le decía, pues, ¿no? ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué pasa con su democracia interna? Que no solamente es en el PPC, es en todos los partidos. ¿Cuál sería la solución para evitar que luego de una elección primaria, como quiera llamársele, haya un desbande de los que pierden y, en todo caso, una verdadera elección democrática dentro de los partidos políticos? Bueno, te corregía, solamente es un tema nomás ahí, ¿sí? Actual secretario general distrital. Correcto. No, yo soy creyente que las
las democracias internas son valiosas porque permiten elegir bajo una situación de depuración moderada del padrón, ¿no? No esos padrones inflados que a veces, como en algún momento lo hemos discutido en el Congreso, ocasiona que definitivamente el candidato que infla más los padrones es el que al final sale ganando y no es el que más representa un trabajo de trayectoria, un trabajo o a lo mejor porque te llenan las calles de paneles, el tema exacto, económico. o el que mancha más paredes de pronto. No, yo lo que creo es que la democracia interna, en la medida que se ajuste pues a unos filtros que verdaderamente te dé un liderazgo efectivo, una representatividad, un trabajo político, que en realidad tenga la credibilidad, es algo que debemos trabajar los partidos políticos. Entonces, yo lo que creo que en ese contexto, en el último Congreso hemos aprobado ir en una votación de elección de delegados, y eso creo que nos va a permitir ya no ir como antes, como te lo había mencionado anteriormente, que en realidad estos procesos internos de un militante, un voto, nos desagravan demasiado, ¿no? La confrontación era tal que cuando llegamos al proceso real terminamos asfixiados. O sea, ya no quedaba más aliento para la carrera real. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque habías desgastado recursos en la precampaña, en la movilización de gente para que vaya a votar, en la propaganda y una serie de cosas. Entonces, y a la hora que pues venía la campaña real, ya no habían recursos. Entonces, y aparte que terminaban en una confrontación de riñas que en realidad no se podían bajo ninguna situación reconciliar, o sea, riñas irreconciliables. Entonces terminaban de pronto, el adversario cruzaba la vereda y se iba con el enemigo, ¿no? Con el adversario. Entonces, bueno, pero ahora creo que la norma hay cerrojos, ya es imposible que uno renuncie a un partido y se vaya a otro. Exactamente. Felizmente, ¿no? En ciertas formas. En todo caso, tú eres una persona que ya inclusive ha sido regidor en Breña, te conoce Breña. ¿Cuáles son los 3 puntos concretos, tus 3 ejes, digamos, principales de propuesta política para una administración en la posibilidad de ser candidato y de ser electo por el pueblo? Yo creo que, mira, lo primero, Robert, y creo que en este nuevo proceso se plantea, ¿no? Antes que desarrollar una agenda, es recuperar la credibilidad de la ciudadanía. Uh-huh. O sea, tenemos que bajar al llano. Tenemos que demostrar que hay un principio de voluntad. De lo contrario, nada va a funcionar. O sea, y está clarísimo. Así tú elabores la mejor agenda, la más creativa, ciudad ecológica, moderna, seguridad ciudadana, tecnología, lo que tú quieras, no va a funcionar si no va de la mano del trabajo con la comunidad. Yo creo que lo que debe primar es la integración. Y si tú no integras todos los niveles, jóvenes, asociaciones, gente comprometida en política, aquellos que conforman una lista y ciudadano común y corriente, no funciona ningún trabajo, ninguna agenda. Es en todo caso tu estrategia en este momento de trabajo de campaña. Yo creo que más que estrategia, uh-huh, es un planteamiento para poder construir lo que nosotros llamamos institucionalidad. Yeah. No construyes institucionalidad si no hay respeto. Hay que, como lo decía en algún momento el sociólogo, la fe, que es un tema donde tienen que haber valores y una serie de cosas, se recupera justamente en base a una demostración. No solamente es decir de la boca para afuera, sino pues hay que demostrarlo con la acción. Entonces creo que ahí hay no solamente una gran tarea, sino hay un trabajo que todas las agrupaciones políticas debemos hacer y debemos comprender. En este caso, ¿qué te diferencia a ti del resto? ¿Por qué le dirías tú al vecino de Breña, yo soy mejor que los demás, yo tengo mejor propuesta que los demás, yo tengo mejor actitud que los demás, yo soy más demócrata que los demás, por decir un término, y voten por mí y no por X persona? Sería fácil decir, yo soy mejor que los demás, y yo tengo la mejor propuesta. De ello no se trata.
Se trata de decirle al ciudadano común y corriente, debes tomar conciencia y debes investigar y debes saber elegir al que realmente te representa. Porque si vamos a caer en un acto demagógico de decir, no, oye, mira, yo tengo la mejor propuesta, yo soy el mejor representante, mira, mi idea es la más creativa, pero si en ¿Por realidad... qué deberían votar por ti los de Breña? ¿Por qué deberían votar? Sí. Porque me siento tan identificados como ellos. Me siento cansado de tanto engaño. Y queremos transformar y queremos hacer un trabajo en base a un trabajo integrado. No un trabajo solitario de aquel que llega alcalde, se pone su saquito, se sienta a calentar, como dice el asiento, y se olvida para qué fue elegido. Creo que esa es la esencia de lo que los políticos debemos recuperar. Estaríamos hablando que el principal problema de Breña, más allá de la basura, de la corrupción, del tráfico, de todo lo tradicional que afecta, creo que a todas las instituciones del país, es la unidad. Es la unidad, la integración y la credibilidad. Pero yo te contaré algo más, ¿eh? En mi experiencia como regidor. Recuerdo que había un regidor aprista que era presidente de la Comisión de Servicios a la Ciudad, y en todas las sesiones de consejo veíamos un tema bastante álgido. La limpieza pública, 1. El tema de las excretas de las palomas, 2. Y luego, lo que dejaban nuestros canes, lo que dejaban nuestras mascotas, como si fueran tortas de Navidad, pues, ¿no? Entonces, habían una serie digamos, habían varias agendas para poder desarrollar y habían planteamientos de soluciones. Pero en la medida que tú no educas a la población, nada va a ser posible. La discusión se mantuvo durante los 4 años de gestión. ¿Hubo solución? Hasta el día de hoy no. Seguimos con ese mismo problema de insalubridad que le afecta en realidad a los niños y que muchos no entienden. Entonces todos dicen, hay que poner cámaras. Oye, pero perdóname, si la gente no te sigue, la gente no toma conciencia de que hay que ser comunidad, de que hay que hacer una unión de fuerza para poder luchar contra la corrupción, para poder luchar contra la delincuencia, para poder encontrar paz social, para poder hegemonizar. ¿Te alcanzarán 4 años para eso? Yo creo que sí. Bueno, ahora la ley no sabe... ¿Vas a poner el primer paso? Por supuesto, o sea, el tema es tener voluntad. La primera piedra. Mira, si tú tienes... Porque ese es un trabajo más de generacional. Pero mira, Robert, de forjar pero no, ciudadanía, a ver, ¿no? Yo entiendo. Entré a la política no para volverme millonario. Yo tengo hijos que son oficiales del Ejército y Marina, aman a su país como lo amo yo, aman su localidad porque siguen, viviendo siguen viviendo en el distrito, aunque ahora están de alguna manera destacados en sus diferentes labores, ¿no? Tanto en frontera como en la Marina, pero lo que creo es que, como en algún momento alguien decía, ¿no? Hay que ser disciplinados para que todo funcione. Si no hay disciplina, nada funciona, ¿no? Y en ese aspecto, cuando se plantea una tesis de hacer política frente a la comunidad y vamos con un mensaje, obviamente bien elaborado, donde decimos, queremos ciudad saludable, queremos ciudad moderna, queremos seguridad ciudadana, oye, le sigues vendiendo el mismo boleto a todos. Y al final, cuando llegas al poder, te pones tu saco y te olvidaste de que en realidad, ¿para qué fuiste elegido? Debemos acabar, debemos cambiar con ese tipo de mentalidad y debemos comenzar a convertirnos en hombres de a pie, en gente convencida de que en realidad la política se ha hecho para servir a la comunidad. Debemos tratar de identificar al ciudadano que tiene vocación de servicio, que verdaderamente quiere prestarse para la sociedad. A ese hombre yo creo que le debemos dar la responsabilidad. Y si en ese universo está Beto Ampuero como una propuesta válida, honesta, sincera, transparente, como un luchador, como cualquiera de ellos, como un vecino a pie, les pido que me respalden. Perfecto. Bueno, ha sido Beto Ampuero. Muchas gracias, Beto, por tu participación en esta en el 50 programa, edición número 50 que hemos tenido de Siempre con la Verdad. Seguimos trabajando aquí justamente por la verdad. Hoy día hemos tocado un tema importante que es la visita del Papa, su connotación del tema social,
pero más me preocupaba saber cuál es lo que va a venir después de esto. A partir de hoy día se fue el Papa, qué viene con los políticos, qué viene con hay que tener fe, y Robert. con el desarrollo justo de una jurisdicción tan importante, tan antigua como es Breña, aquí en Lima Metropolitana. Yo te agradezco bastante que me hayas permitido estar hoy contigo en tu programa 50. Y como lo reitero, quiero saludar a mis vecinos de Breña. Quiero decirles que todo trabajo, cuando se hace en equipo, de manera conjunta, cuando se hace en unidad, cuando se hace en un criterio, como lo dicen ellos, en un solo pensamiento, se convierte en un solo brazo. Y ese brazo es capaz de mover montañas. Cuando se trata de hacer un trabajo mancomunado, que en realidad identifique la solidez de una propuesta, yo creo que todos vamos a ganar y vamos a seguir adelante. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias, y también a las radioescuchas, muchas gracias por haber escuchado esta edición, y nos estamos viendo la próxima semana, igualmente a la misma hora, de 4:30 a 5:30, el próximo lunes aquí en Radio Moderna, Radio Papá. Buenas tardes. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.